Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. También tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así YouTube les va a avisar cada vez que subo un video. Y también si no quieren que les aparezca las letritas que aparecen aquí abajito, ustedes simplemente le tocan su pantalla y de este lado hay un cuadrito que dice CC. Ustedes le pican ahí y ya estas letras de aquí abajo no les van a aparecer. Para este video voy a estar utilizando mi gancho del 4.5 milímetros y esta lana que es un poquito más gruesa de la que he estado utilizando. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier color que tengan ahí en casita. En este video les voy a estar compartiendo dos patrones que son muy fáciles de tejer y bueno, les va a abrir su mente para tejer algo precioso con ellas. Ahora sí, comencemos. Comenzamos haciendo nuestro nudo. Yo lo hago de esta manera y como siempre les menciono, ustedes lo pueden hacer como más fácil se les haga. Y vamos a comenzar a tejer cadenitas. Vamos a irnos tejiendo cadenitas así nada más. No necesitamos un múltiplo. En cualquiera de estas dos no vamos a necesitar múltiplos. Así que vamos a tejer así. Yo voy a estar tejiendo un total de 35 cadenitas. Si eres principiante puedes tejer el mismo total de cadenas que yo, así primero practicas. Una vez que tenemos las cadenitas listas, podemos comenzar. Vamos a tomar lazada y nos vamos a saltar 1, 2, 3 y en la número 4 introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañitas, cerramos 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto alto y contando estas 3 cadenas que dejamos al inicio tenemos un total de 2. En la siguiente cadena volvemos a repetir punto alto. Toda esta primera vuelta se va a trabajar con un punto alto en cada cadenita hasta llegar al final. Cerramos 2 y 2. Y si tú eres principiante no te desesperes, practica, practica y practica y vas a ver que vas a aprender a tejer. Entonces terminemos esta vuelta. Llegamos al final tejiendo un punto alto en cada cadenita y ahora sí vamos a comenzar la vuelta número 2. Una cadena, giramos. Y aquí en el primer punto vamos a tejer un punto bajo normal. Introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto bajo. Y vamos a ir trabajando en estos espacios de entre punto y punto. Así que aquí en este primer espacio introducimos, tomamos y sacamos y no cerramos. Nos saltamos este punto normal y en el siguiente espacio introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas en el gancho, lazada y cerramos. Y vamos a repetir en este mismo punto, introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas, no cerramos. En el siguiente espacio introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas y cerramos. Nuevamente en este mismo espacio, tomamos, sacamos. En el siguiente espacio, tomamos y sacamos 3 pestañas y cerramos. Esto es lo que vamos a estar tejiendo por toda esta vuelta. Tenemos que tener 3 pestañitas y luego ya podemos cerrar. En este mismo espacio nuevamente introducimos, sacamos y en el siguiente la tercera pestañita, 3 en el gancho y cerramos. Y cuando lleguemos al final, vean, debemos de tener este punto bonito así. Y aquí al final vamos a hacer un punto bajo normal aquí en esta cadenita. Pinchamos y ya lo tejemos normal. Recuerden que al inicio comenzamos con un punto bajo normal, así que al final vamos a terminar de la misma manera. Para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta número 1. Levantamos 3 cadenas, que ya es nuestro primer punto alto, y giramos. Estas 3 cadenas son para este punto, así que en el siguiente, aquí lo vamos a trabajar normal. Cerramos 2 y 2. Y nuevamente en el siguiente punto, normal. Toda esta vuelta, como les dije, la vamos a repetir como la vuelta número 1, tejiendo un punto alto en cada punto de esta vuelta anterior. Llegamos al final. Ya tenemos todos nuestros puntos altos y ahora vamos a repetir esta vuelta de los 2 puntos bajos cerrados juntos. Una cadena, giramos, el primer punto se va a tejer normal.
Y ahora sí, aquí en este espacio tomamos y sacamos. En el siguiente espacio tomamos y sacamos 3 pestañas en el gancho y cerramos. En este mismo espacio tomamos y sacamos. En el siguiente espacio tomamos y sacamos 3 pestañas y cerramos. Estas 2 vueltas se van a ir repitiendo hasta que ustedes terminen su proyecto. Terminan esta vuelta, repiten la de los puntos altos, terminan la de los puntos altos y repiten esta vuelta. Y el resultado lo voy a estar enseñando ya al final que termine el segundo patrón. Para este segundo patrón igual comenzamos con nuestras cadenas, que tampoco necesitamos un múltiplo. Hagan las cadenitas que ustedes quieran, yo hice 25. Tomamos lazada, nos saltamos 1, 2 cadenas y en la tercera introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas y cerramos todas juntas. Esto es un medio punto alto y tenemos 2 contando esas 2 cadenas que dejamos al inicio. En la siguiente volvemos a repetir medio punto alto. En la siguiente igual 3 pestañas y cerramos. Toda esta primera vuelta se va a ir tejiendo con un medio punto alto en cada cadenita hasta llegar al final. Llegamos al final con nuestros medios puntos altos. Y ahora para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. Aquí tenemos 2 pestañitas, la de atrás y la de enfrente. Vamos a ir trabajando en la pestaña trasera. Aquí está el punto normal, aquí está la pestaña trasera. Tomamos y pasamos esta por aquí. Un punto deslizado. El siguiente volvemos a repetir. Pestaña trasera, tomamos y pasamos. El siguiente, pestaña trasera, punto deslizado. El siguiente, punto deslizado. Nos vamos a ir trabajando así un punto deslizado en la pestañita trasera hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, aquí vamos a hacer punto deslizado. Y aquí el último punto deslizado se tiene que hacer aquí en esta cadenita. Recuerden que habíamos dejado 2, igual, tomando la de atrás, deslizamos. No se les olvide trabajar en esa segunda cadenita también. Y así terminamos esta segunda vuelta. Para la siguiente, una cadena, giramos y vamos a repetir exactamente lo mismo. Pestañita trasera y deslizamos. El siguiente, pestañita trasera y deslizamos. Siguiente, deslizamos. Igual así como la vuelta anterior, en pestaña trasera, un punto deslizado hasta llegar al final. Una vez que llegamos al final, tenemos así y vamos a repetir una tercera vuelta de punto deslizado. Así que cadena, giramos y exactamente lo mismo. Pestaña trasera, punto deslizado. Pestaña trasera, punto deslizado. Esta sería la tercera vuelta de punto deslizado. O sea, contando la de medio punto alto, llevamos 4 vueltas en total. Una vez que terminemos estas 3 vueltas, debemos de tener así. Contando esta primera son 4 vueltas y la vamos a estar repitiendo la vuelta número 1. Levantamos 2 cadenas, que ya es nuestro primer medio punto alto y pertenece a este primer punto de aquí. En el siguiente igual, pestaña trasera, tomamos y hacemos nuestro medio punto alto. Repetimos. En la siguiente, pestaña trasera, medio punto alto. Y así nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada pestañita trasera de cada punto hasta llegar al final. Una vez que se termina esta vuelta, se vuelve a repetir las 3 vueltas de un punto deslizado en cada pestañita trasera. Y así ustedes van a ir repitiendo estas 4 vueltas hasta que tengan su proyecto terminado. Y les muestro el resultado. Esta sería la primera puntada. Vean qué preciosa. Es muy simple a simple vista, o aquí en el teléfono se mira pues más simple, pero en persona es muy bonita porque se puede apreciar como unos borditos. Espero que ustedes los puedan ver.
pero son unos borditos estos que fue donde hicimos los dos puntos altos, perdón, 2 puntos bajos cerrados juntos. Formó como este bordito de aquí que lo hace un poquito más diferente a una puntada básica. Y la segunda puntada es esta, vean qué preciosa, a mí esta me fascinó, me encantó, me enamoró, es mi favorita. Vean qué bonita. Y por este otro lado es así. Es muy fácil de tejer, no es tan rápida como la primera, pero sí vale la pena tejerla porque fácilmente les sirve para algún proyecto para invierno. Espero que estas dos puntadas les guste y que se animen a tejer algo con ellas. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios qué es lo que van a estar tejiendo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.